Hola, ¿cómo están, gente? Espero que se encuentren bien, y hoy volvemos con la sección de analizando el poder a un personaje, el cual será en esta ocasión Asriel Dremur, del juego Undertale, pero no solo será solo a él, sino que también analizaré a sus otras etapas o encarnaciones, como Flowey la Flor, y a Omega Flowey, así que ya he explicado cómo será este vídeo, podemos comenzar. Primero comencemos a hablar de su primera etapa, la cual es Flowey. Antes de convertirse en una flor, él se llamaba Asriel Dremur, y era el hijo de Toriel y Asgore. Y junto con los demás monstruos se encuentran atrapados en el subsuelo por un hechizo que le pusieron los humanos tras perder la guerra que se desató entre los humanos y monstruos hace algunos años. Un día Asriel se encontraría a un humano que había caído al subsuelo, y luego se lo llevaría con él al castillo. Con el tiempo el humano se convertiría como un hermano para Asriel, y en un hijo para Toriel y Asgore, pero un día el humano cayó enfermo, y con su enfermedad pidió como último deseo ver las flores de su aldea, y al día siguiente el humano murió a causa de la enfermedad. Asriel con dolor, absorbió el alma de el humano, y con el poder que le otorgó tras absorberla, traspasó la barrera con el cuerpo del humano, y fue en dirección hacia la aldea, y luego llevó al humano a un campo de flores doradas, pero los otros humanos al verlo, creyeron que había matado al humano, y lo atacaron con todo lo que tenían, y aunque Asriel tenía el poder para acabar con todos, este no quiso hacerlo, y regresó al subsuelo, y tambaleándose por el daño recibido llegó al castillo, y ahí se desplomó, y luego murió convirtiéndose en polvo, el cual se dispersó por el jardín. Pero este no sería el final para Asriel, porque en un experimento con las flores del jardín que hizo la doctora Alphys, causó que Asriel reencarnara como una flor. Según palabras de Asriel, ahora llamado Flowey, despertó en el jardín del castillo, donde ahí encontró a su padre Asgore, pero Flowey por alguna razón no podía sentir nada, y después de un tiempo fue hacia las ruinas donde encontró a su madre Toriel, pero tampoco pudo sentir algo. Al no poder sentir algo por él, y por nadie, decidió acabar con su vida. Y cuando ya estaba dejando este mundo, sus ganas de vivir lo detuvieron, y apareció de nuevo donde había despertado, y Flowey llamó este poder como punto de salvado. Con el tiempo se puso a experimentar con este poder, hasta el punto que ya había hecho todo lo que ese mundo tenía que ofrecer, pero pasaría algo que no se lo esperaba. Había caído un humano llamado Frisk. Al principio tenía pensado matar al humano y luego absorber su alma, lo cual Flowey ya estaba a punto de hacer, pero sería interrumpido por Toriel, y luego de eso intentaría volver a su archivo de guardado, pero no funcionó, a causa de que el humano tenía más determinación que la suya. Luego de eso tendría un plan para hacerse más poderoso, y hasta aquí dejaré la historia de Flowey. Aún hay más historia por contar, pero eso lo dejaré para más adelante. Here comes the countdown. Sounding off this is the call. Rising revolution. It's our time to change it all. Rising revolution. Unite. That's a wonderful idea. En esta parte, comenzaré a mostrar las hazañas más bajas de Flowey hasta las hazañas más altas. Con su ataque de pétalos pudo matar a Asgore estando debilitado. Flowey al principio del juego pudo dejar al borde de la muerte a Frisk, y de no ser por Toriel ya lo habría matado, y Frisk en esos momentos estaba a nivel 1, y con ese nivel, Frisk podía en la ruta pacifista aguantar caídas de grandes alturas, y resistir la explosión de un horno. Dicha explosión pudo abarcar toda la casa de Undine, pero en sí, la explosión no hizo tanta destructividad.
Y una cosa que casi se me olvida, es que Flowey en una ocasión estaba a punto de matar a Frisk por el daño que le estaba provocando, lo cual haría más coherente el Scalim con Frisk. Casi al final de la ruta pacifista, Flowey pudo someter a los amigos de Frisk, sin que estos pudieran por lo menos liberarse. Esto es importante, ya porque a los personajes que sometió tienen hazañas de fuerza interesantes a mencionar, excepto a Sans y al Fizz, porque no demostraron nada relevante. Para empezar, sometió a Papyrus, el cual en una ocasión para dejar a Undine y Frisk solos, salta hacia una ventana el cual terminó rompiéndose. También sometió a Undine sin su equipo, y al ser líder de la Guardia Real, ya tiene que superar a monstruos como este, que puede cargar grandes cubos de hielo para luego lanzarlos, y como hazaña propia que demostró fue en hacer temblar su casa a base de saltos, e igual puede hacer lo mismo pero con un pisotón. Pero el mejor dato que tenemos son sus estadísticas, poseyendo 41 de ataque. Esto ya lo haría superar al robot que creó la doctora Alphys, Metatron, el cual podía hacer temblar el laboratorio de la doctora Alphys, y posteriormente destruyó un muro de dicho laboratorio. El laboratorio se ve que está hecho de un buen material, y aparte de tener 2 pisos y junto a un buen ancho, lo cual haría mínimamente a Metatron en su forma base de nivel muro medio, aparte de poder hacerlo temblar sin dificultades aparentes, y Undine tiene 11 puntos por encima de Metatron, y aún así Flowey la pudo someter, pero lo que hace a Flowey de un nivel más alto, es de someter al rey Asgore y la ex reina Toriel, los cuales tienen 80 de ataque y defensa, así que ambos estarían parejos físicamente, lo cual los haría muros altos, al superar por 50 puntos más, a un Metatron base, y Flowey al poder someter a 2 muros altos y al resto de personajes, haría mínimo llegar a Flowey a lo casa abajo en fuerza. Y su poder destructivo sería el mismo nivel que su fuerza, al no tener algo que lo haga tener más destructividad. En su resistencia solo se le ha visto resistir un ataque de Toriel que lo mandó a volar, pero no ha demostrado nada más aparte de eso, así que estaría al mismo nivel que su fuerza. La velocidad de Flowey ya alcanza para poder atrapar a los amigos de Frisk sin que reaccionen, pero claro, aquí se podría argumentar que lo hizo de sorpresa, pero esto no pasaría con Sans, ya porque este en la ruta genocida estando cansado y medio dormido, podía reaccionar a un ataque de Frisk, pero en este caso, Sans no está cansado y tampoco está medio dormido, y aún así Flowey pudo evadir su reacción, y Sans es el único personaje en Undertale que ha demostrado en poder esquivar ataques de Frisk, y Frisk puede reaccionar a bombas, ataques basados en sonidos y misiles, los cuales van a velocidades hipersónicas, lo cual haría a Sans hipersónico, y Flowey al demostrar que lo supera en velocidad, Flowey también tendría una velocidad hipersónica, pero como dije, superior a la de Sans. Su durabilidad sería infinita al ser una planta que no necesita necesidades básicas. La inteligencia de Flowey estaría en lo genio, porque aparte de poder hacerse pasar por Flowey, es de los únicos personajes que sabe que está en un videojuego, hasta hablarle directamente al jugador, puede tener algún plan para obtener lo que quiere, y puede aprender a usar sus habilidades, ya sea las suyas propias, o las que obtiene al obtener una transformación. Y al descubrir cómo usar el poder de aparecer a un punto en específico, pudo vivir todos los resultados posibles, hasta el punto de predecir lo que va a pasar con los demás personajes. También tiene que saber del combate, porque dice que los había matado a todos y que había hecho todo, por ende tuvo que enfrentarse a los demás monstruos. Flowey tiene habilidades especiales como la de poder controlar las plantas, también tiene manipulación del alma, al poder dañar el alma de Frisk, y tras matarlo la puede absorber, absorción, al poder absorber a todos los demás monstruos, rompimiento de la cuarta pared en varias
varias ocasiones Flowey ha podido romper la cuarta pared, como sabiendo que está en un juego, o en el final de una ruta donde Flowey aparece en la pantalla hablándole directamente al jugador, y si en el inicio del juego si nosotros lo cerramos al momento de hablar con él, este lo sabrá y nos dirá del por qué hemos hecho eso. Interacción no física, los monstruos en el verso están hechos de magia, así que no son seres físicos, y aún así Flowey puede interactuar con ellos, agarrándolos de esta manera a pesar que son personajes incorpóreos, y además al ser un monstruo también, debería de poseer magia como los demás monstruos y lanzar ataques basados en esto último, y esto puede dañar fantasmas como Magumi, donde se vio que ataques así podían dañarlo. Puede meterse abajo de la tierra y moverse dentro de esta, esto lo suele usar para pasar desapercibido, o para atacar de sorpresa. Invocación de pétalos, con esto puede atacar repetidas veces, y puede dejar al borde de la muerte a seres como Frisk. Control corporal, lo usa para cambiar su cara poniéndola aterradora. Flowey también posee resistencia a ciertas cosas, como sería la manipulación del alma, debido a no poseer alma. Inmunidad a las paradojas temporales, al recordar los reseteos del jugador. Resistencia al calor, al perseguir a Frisk en su aventura, pudo estar en lugares extremadamente calientes como Ogland, y este lugar es tan caliente que podía derretir un vaso, y el agua que contenía instantáneamente. Flowey no posee armamento y tampoco aparenta debilidades. Este sería el resumen de Flowey la flor. Ahora pasemos a su siguiente etapa. En la batalla final de Frisk y el rey de los monstruos, Flowey aparecería y le daría el último golpe a Asgore, y luego Flowey tomaría las 6 almas humanas que había recolectado Asgore, y se transformaría en un ser con nuevos poderes, y pasaría de llamarse Flowey a Omega Flowey, y luego de matar a Frisk varias veces, Frisk pediría ayuda, cosa que las almas responderían a su petición, y despojarían a Flowey de sus poderes, y Flowey quedaría en malas condiciones, y luego de que el humano le perdonase la vida, este se marcharía del lugar sin comprender esa decisión que tomó el humano. Después de eso aparecería en la pantalla hablándole al jugador, diciéndole que intente hacer una ruta sin matar a nadie, sin saber que ese era su próximo plan. Al absorber las 6 almas humanas ya lo haría por mucho superior a su etapa de flor. Una sola alma humana se menciona que podía acabar con los humanos, y los humanos podían vencer y encerrar a todos los monstruos en el Monte Boz, y en los libros se menciona que los humanos son más fuertes que los monstruos, y el monstruo más fuerte visto es un Diney en su forma Undine, y sus estadísticas nos hace ver que supera a Mettaton Neo, y este último ya estaría al nivel Casa al sobrepasar su primera forma por 60 puntos de ataque, así que imagínense a Omega Flowey con 6 almas humanas, literalmente no le costaría nada de trabajo bajarse casas enteras, y podría vencer a todos los humanos y monstruos sin problemas, y seres como Frisk no son nada para él, pero lo que lo coloca a otro nivel, es de haber destruido el archivo de guardado del jugador. Esto le daba la capacidad a Frisk para ir a un punto específico en el tiempo, y esto haría llegar a Omega Flowey a un nivel
nivel universal, pero aparte de poder haber destruido el archivo, también podía alterar la realidad del juego, y como ya había dicho en otro vídeo, el mundo de Undertale no es un universo normal, ya porque posee distintas líneas temporales que son conocidas como valores fan, que lo que hace es determinar lo que serían los eventos ocurridos del juego, y hay un estimado de 100 posibilidades posibles, y personajes como Flowey y Sans son conscientes de estas líneas temporales, como Flowey haciendo mención de estas líneas más de una vez, o Sans que hizo un informe descubriendo una anomalía en el continuo espacio temporal, que causaba que las líneas salten de lado a lado, a causa de los reseteos de Frisk, y si perdonamos a Sans, y luego que nos mate, cuando volvamos a pelear con él, este nos soltará un diálogo que nos dice sobre la existencia de otros Sans, y con todo esto ya afirmaría que el juego de Undertale es un multiverso, y Omega Flowey al alterar su realidad ya lo haría llegar a la talla multiversal bajo en lo que sería poder destructivo, pero lamentablemente no podemos atribuirle esto a sus aspectos físicos, ya porque no se ha enfrentado a personajes que soporten su poder destructivo, y el único que se ha enfrentado a Omega Flowey no podía hacer nada contra él por sí solo, pero al menos sí podremos darle un nivel universal a su fuerza, al destruir el archivo de guardado del jugador, y esto también va para su resistencia, en su velocidad es algo más decepcionante, ya porque no ha demostrado algo que lo ponga a una velocidad a la que ya tenía en su forma de flor, pero al menos su velocidad debería de ser al menos masivamente hipersónica, ya porque al ser por mucho más poderoso que antes gracias a las almas humanas, debería que aumentar su velocidad, y si bien no podemos saber a qué punto llegaría su velocidad, y es posible que sea aún mayor por el gran poder que otorga a las almas, pero por falta de información se la dejo a este nivel como mínimo, su durabilidad seguiría siendo infinita, no hay cambios aquí, su inteligencia sería la misma de la de antes, al fin y al cabo es el mismo personaje solo con más poder, lo que podría mencionar, es que puede usar sus nuevas habilidades especiales para atacar de diferentes maneras posibles, y ya que estamos hablando de habilidades especiales. Entre las habilidades especiales que posee, podemos resaltar su capacidad de manipular la realidad de todo Undertale, lo cual le daría manipulación de la realidad, y los hacks que tenía al ser una flor al ser ahora más poderoso puede usar sus antiguas habilidades de mejor manera, su Reality Warping le permite crear minijuegos mortales en medio del combate, manipulación temporal, después de matar al rey del subsuelo, reinicio el juego volviendo al inicio, posee 6 puntos de guardado cual le permite repetir un suceso donde él salga beneficiado, esto lo uso para repetir un ataque suyo que ya había hecho, o volviendo al inicio del combate donde empezó con toda su vida completa. Puede crear lanzallamas que lanzan fuego, así que también se le atribuye manipulación del fuego, y manipulación animal, al crear unas moscas que luego puede controlar para que hagan una función. Proyección de energía, al crear un rayo potente basado en esto, curación, escala de sus almas, las cuales pueden curar el daño que recibió Frisk en su pelea, creación y manipulación de explosiones, al crear bombas del cielo que al caer explotan, esas serían todas los hacks que presenta, las demás habilidades especiales y anti-hacks que tiene son las mismas que mencioné anteriormente con Flowey, solo que ahora las puede usar de manera más rota, así que dejo esta parte hasta aquí. Su debilidad sería que las almas que tiene absorbidas se le pueden revelar y quitarle sus poderes, y hasta pueden ayudar al que se esté enfrentando a Omega Flowey curando sus heridas, pero todo esto solo funciona si el sujeto pide ayuda, y que sus intenciones sean buenas. Eso sería todo por parte de Omega Flowey, así que pasemos por su última etapa, la cual es la más poderosa.
Flowey haría que todos los amigos de Frisk se reunieran donde se encontraba Frisk, y después los atraparía y estaría a punto de matar a Frisk, pero no contaría que los demás monstruos irían a protegerle, pero esto de nada sirvió, ya porque ahora absorbería a todos los monstruos que se encontraban allí. Y se convertiría en su forma verdadera, pero ahora convertido en un dios, este tendría un combate con Frisk, y en la pelea le revelaría que su propósito ahora era reiniciarlo todo, y volver a hacer esto de nuevo. Después Frisk liberaría el alma de sus amigos, y del mismo Asriel, y este después de recordar los acontecimientos con Chara, este se destransformaría, y después de arrepentirse de todo lo que hizo y de hablar con Frisk, liberaría las almas de todos los monstruos que había absorbido, y al mismo tiempo rompería la barrera, pero todo eso que hizo causaría que tarde o temprano se volvería a convertir en una flor sin sentimientos, y después de despedirse de Frisk con un abrazo, se iría después a donde las flores doradas donde había caído Frisk, a pasar sus últimos momentos, y después de hablar con Frisk acerca de la vida y sobre el primer humano caído, se despediría de Frisk, y esto sería todo lo que sabríamos de Asriel. Ya pasando al poder destructivo que demuestra Asriel Dremur, este en su pelea con Frisk, desaparecería toda una línea temporal, y después afirmaría que solo estaba usando una fracción de su verdadero poder, dando a entender que aún puede hacer más que solo eso. Este tendría Scalim con su etapa de Omega Flowey, al ser ahora más poderoso, y este podía alterar el juego de Undertale, el cual tenía un estimado de 100 líneas temporales. Su fuerza y resistencia sería de un nivel universal. Al seguir escalando con Omega Flowey, eso sería todo de los aspectos físicos de Asriel, si no es que nos olvidemos mencionar sus estadísticas, las cuales son literalmente infinitas. Esto lo haría superar a todos los personajes de Undertale, e incluido a su hermano Chara. Aunque no sabemos las estadísticas de Chara, Asriel tendría que superarlo, al tener estadísticas infinitas, y este ser tiene una fuerza monstruosa. Un solo ataque suyo destruyó todo el juego de Undertale, y como ya había dicho, este juego tiene un estimado de 100 líneas temporales, las cuales son destruidas por Chara al acabar con el juego. Esto haría llegar a Asriel Dremur a lo multiversal bajo en fuerza, y su resistencia sería del mismo nivel por Scalim con su fuerza, y que además Chara pudo resistir su propia destrucción, ya porque después se le ve que puede interactuar con el jugador, aún después de haber destruido todo el juego, dejando nada más que un vacío, y dicho vacío era lo único que había quedado de la destrucción del juego, por lo tanto no tendría que haber quedado tiempo, y Chara al poder seguir interactuando con el jugador en ese vacío, ya tendría una velocidad infinita. Y Asriel Dremur al escalar de Chara, también tendría dicha velocidad. Su durabilidad sería infinita, al poseer fuentes de energía excepcionales como las 6 almas humanas, y la de todos los monstruos, y que además este también tendría que poder usar los archivos de guardado, y regresar a un punto donde esté en perfectas condiciones, como hacia Omega Flowey. Su inteligencia seguiría siendo la misma. Ahora viene lo interesante, sus habilidades especiales /Axe, este al absorber a todos los monstruos tendría que también poseer sus habilidades especiales, las cuales pasaré a mencionar: creación de huesos y manipulación de la gravedad, de parte de Sans y Papyrus, los cuales pueden crear huesos para atacar, y manipular la gravedad limitando tus movimientos y reduciéndolos a pequeños saltos. Telequinesis, Sans puede usarla para moverte, y golpearte repetidas veces por las
las paredes, parálisis, hundirle y puede dejarte en un punto fijo sin moverte, y puede crear proyectiles que van hacia ti, y otros proyectiles pueden cambiar de dirección cuando ya están cerca tuyo, pero igual Asriel puede hacer algo similar, pudiendo lanzar unos proyectiles mágicos en distintas direcciones, también puede lanzar fuego mágico que caen desde arriba, pero al haber absorbido también a Asgore, este tendría que poder lanzar fuego más grandes y lanzarlo por todos lados, y por los alrededores creando círculos de fuego, manipulación de los hilos, Mufek puede crear telarañas mágicas las cuales las puede usar para atraparte, y limitar tus movimientos a solo moverte a través de los hilos, y a la vez que te manda arañas en los hilos que te provocan daño, resistencia a las altas y bajas temperaturas, los monstruos pueden estar en ambientes fríos y calientes, ataques basados en sonidos, ataques intangibles. Sans puede crear huesos azules que literalmente traspasan a Frisk, y pueden provocar daño si es que te mueves justo cuando te toca. Invocación de Gasters Blasters, con esto puede aparecer una especie de calaveras flotantes que son capaces de proyectar energía que causa daño. Inducción de efecto de estado, cuando recibes un daño por parte de Sans, este te dejará un efecto que te irá bajando la vida. Magia e interacción no física, los monstruos están hechos de magia, y sus ataques mayormente están basados en magia, y estos ataques son capaces de lastimar fantasmas como Magumi, Incorporeidad, al estar los monstruos sintonizados con sus almas. Y también tendría resistencia a los ataques al alma como los demás monstruos que pueden resistir estos ataques como si fueran un golpe físico. Fisiología inorgánica, por parte de las amalgamas. Teletransportación, por parte de Sans el cual lo usa para teletransportarse, y teletransportarte a ti y sorprenderte con un ataque. Creación de plataformas, creación de lanzas, Undine puede crear lanzas para atacarte repetidas veces, ya sea una lluvia de estas que caen desde arriba, o haciendo círculos que te rodean, o tirándotelas por todos lados de la pantalla. Reacción instintiva, Sans estando dormido podía reaccionar un ataque de Frisk, algunos monstruos pueden hacer aparecer bombas. Análisis de información, de parte de Sans el cual con tan solo verle la cara a Frisk puede saber la cantidad de XP y nivel que posee, y hasta poder saber las veces que ha muerto con verle la cara. Nulificación de poder, de parte de Toriel la cual hizo desaparecer los ataques de Flowey. Vuelo, se desplaza por el escenario con una estela arcoíris detrás. Por parte de Sans tendría una limitada resistencia a las leyes, haciendo que su turno de atacar nunca se acabe, sin respetar las mecánicas de atacar por turnos. Control del clima, por parte de Vulkin que tiene la capacidad de crear una nube que tira electricidad. Creación de Minismectatons, cuando intentamos liberar el alma de Alphys, esta nos atacará apareciendo Minismectatons, y también nos puede atacar con bombas que al contacto explotan. Ya pasando a los propios Axe de Asriel, tenemos a su invulnerabilidad, ya porque es el único personaje en Undertale que no puede recibir daño por Frisk, y eso que Frisk aparte de hacer daño a cosas físicas como una armadura y un traje de un robot, también puede hacerle daño a seres no físicos como los monstruos que están ligados con sus almas, así que esta invulnerabilidad de Asriel Dremur no solo sería a ataques físicos, sino también sería a ataques no físicos. Creación de agujero negro, hace aparecer una cabra que absorbe toda una línea temporal. Crea unas estrellas que al colisionar se dispersan en estrellas más pequeñas. Manipulación de la electricidad, hace aparecer rayos desde arriba. Cambio de forma y aumento de estadísticas. Después de desaparecer la línea temporal se transforma en una forma más poderosa.
crea un rayo energético potente que cubre toda la pantalla, y hasta llega a tumbar y quitarle el acceso a los cuadros de interacción de decisiones de Frisk, los cuales no son físicos, manipulación mental. Con esto puede controlar a los que tiene absorbidos para que ataquen, pero esto puede deshacerse si le recuerdas lo que son. Creación de armas. Asriel puede crear distintas armas en medio del combate, y por cierto esto también cuenta en el apartado de armamento de Asriel. Entre las armas que uso se encuentran las Chaos Sabers, dos espadas que al finalizar su ataque crea unos brillos que causan daño. Chaos Blaster, esta arma dispara en 3 a 4 direcciones, y al finalizar sus disparos lanzará un rayo de color arcoiris. También tiene una variante que lo único que cambia es que al lanzar su rayo lanzará también una gran cantidad de estrellas pequeñas. Esos serían todos los hacks y anti-hacks de Asriel Dremur. Las demás habilidades especiales y anti-hacks que tiene son las mismas que mencioné anteriormente con Flowey y Omega Flowey, y ya pasando con sus debilidades, sería sus sentimientos. Con esto no digo que si le dices algo malo ya llora, a lo que me refiero es que Asriel está herido sentimentalmente por la pérdida de su hermano. Y ya con todo esto dicho, ahora ya podemos pasar con su ficha de resumen. Y ahora toca saber en qué lugar se posicionarían los tres en mi tabla de personajes analizados. Empezando con Nemesis, Flowey tendría chances de vencerlo gracias a sus ataques directos al alma, y con su velocidad que es aún mayor que la de Nemesis, lo cual lo podría aprovechar para atacarlo con mayor facilidad, y ninguna de sus armas les serviría para atinarle un daño a Flowey, ni siquiera con el combate a cuerpo. Los hacks de Nemesis no le servirían por lo ya antes dicho, y por el lado de Flowey este sí tiene hacks que sí le ayudarían, como las plantas y invocación de pétalos. Y ya ni hablar de sus otras etapas como Omega Flowey y Asriel Dremur, ya porque lo humillan en todo. Pero con Dust Sans, Flowey no pudiera dañarlo con sus ataques debido a su resistencia, y mientras que Dust Sans un solo ataque suyo que le dé a Flowey acabaría con él, debido a la potencia de estos, así que cuando Dust Sans tenga la oportunidad de pegarle con unos de sus ataques, ya tendría el gane, y que además Dust Sans pudiera atacarlo de diferentes maneras con su variedad de habilidades especiales, y los hacks de Flowey no servirían si no puede hacerle daño a Dust Sans, así que este combate duraría poco. Pero con Omega Flowey sería más complicado. Para comenzar, los ataques de Omega Flowey no le haría nada de daño a Dust Sans, ya porque Dust Sans ha podido resistir ataques que dañan a un ser multiversal bajo, pero por otra parte Dust Sans sí pudiera hacerle daño, y hasta pudiera ganarle con un ataque suyo, ya porque sus ataques tienen una potencia multiversal bajo, y la resistencia universal de Omega Flowey no da para resistir ataques como estos, pero Omega Flowey pudiera esquivar dichos ataques con su velocidad que es aún mayor que la de Dust Sans, pero aún así si Dust Sans le llegara a dar, Omega Flowey pudiera regresar gracias a sus archivos de guardado y regresar a la pelea, así que Omega Flowey tendría que usar sus otras habilidades hacks, como la manipulación de la realidad y el reality warping y los archivos de guardado para confundir a Dust Sans y así poderle dar más ataques, pero ni con eso pudiera hacerle daño a Dust Sans debido a su resistencia. Hasta este punto se vería que esto es una batalla sin un ganador, pero aún falta discutir sus aguantes en combate, donde gana Omega Flowey, gracias a su durabilidad infinita, y que además Flowey pudo estar en un gran tiempo descubriendo todos los resultados posibles, y si eso no lo harto, dudo bastante que una pelea como esta lo haga que esté harto y lo haga tener ganas de abandonar el combate, pero por otra parte Dust Sans sí, ya porque aunque Dust Sans haya combatido en lucha sin descanso, este tampoco tiene un aguante infinito, así que en el transcurso de la pelea cuando Dust Sans ya esté cansado y viendo que no puede ganarle a Omega Flowey, optaría por retirarse del combate, y así ganando Omega Flowey. Y ahora si lo comparamos a Dust Sans y Asriel Dremur,
Para comenzar, los ataques de Dust Sans no le harían efecto a Asriel debido a su invulnerabilidad. Dust Sans escala de alguien que daña a un ser multiversal bajo, pero ese ser que escalan, literalmente lo supera a Asriel, así que por lógica Asriel tendría más potencia en sus ataques que los de Dust Sans, y esta vez la resistencia de Dust Sans no lo va a salvar, ya porque Asriel sí tiene la potencia para dejarlo muy dañado, y gracias a su velocidad infinita pudiera darle una gran cantidad de ataques a Dust Sans y que este se dé cuenta, y eso ni contar las demás habilidades Axe que tiene Asriel, las cuales pudiera usar para tener el gane de diferentes maneras. En verdad Dust Sans no tiene nada que hacer en contra de Asriel, ya porque este le gana literalmente en todos los apartados, y todas las habilidades especiales de Dust Sans Asriel ya las posee, y así se posicionarían los tres, Asriel Dremur coronándose con el primer puesto, Omega Flowey con el segundo, y Flowey con el cuarto, así que veamos si en algún futuro algún otro personaje poderoso le quita el puesto a Asriel Dremur. Y hasta aquí acabaría el vídeo. En verdad espero que les haya gustado, ya porque este vídeo me costó más que lo que yo esperaba, y ha sido el vídeo más largo que he hecho, pero aún así disfruté haciéndolo, ya porque ya tenía ganas de hacerle un vídeo a este personaje, sobre todo a Asriel Dremur, y bueno, les deseo una feliz Navidad, y nos vemos hasta la próxima. Chao. Messed around with you for far too long. Let's purge this time again. Come with me, Ken.